¿Qué opina un poco de la plataforma Kaggle? Que, bueno, Ah, tiene más, pero un poco está pensada también para compartir notebooks, cosas así, conocimiento, yo qué sé, ¿la has usado alguna ¿participado en vez? alguna competición o...? ¿La Pues, recomienda para empezar a enfrentarse a este mundo? No lo sé, cuéntanos un poco. Kaggle la conozco, por supuesto, y me parece una plataforma muy interesante, justo por lo que habéis comentado, para compartir conocimiento, ver cómo diferentes aproximaciones de afrontar un problema. También, pues bueno, uno se incorpora al ámbito de ciencia de datos y posiblemente le sea más fácil si empieza analizando un set de datos de un ámbito del que pues tiene más familiaridad, si vienes del ámbito biomédico o del ámbito tecnológico, de imágenes. Creo que Kaggle, pues por suerte, tiene un espectro muy amplio en cuanto a los sets de datos que contiene. Sí que es verdad que yo no he participado nunca. Pero sí que he buscado y han sido fuentes de información que he utilizado alguna vez para decir, mira, pues esta búsqueda de hiperparámetros aquí funciona bien. Sí que es verdad que en base a la experiencia también es importante, creo, recordar, o en mi opinión, que el conseguir una muy buena métrica en un modelo no significa que seas muy buen científico de datos o que vayas a poder impactar de forma eficiente. Luego, en la realidad, en una industria o en un negocio, no son las métricas de Machine Learning las que determinan cuánto valor estás aportando. Suelen ser otras mucho más relacionadas con negocio. Puedes tener un recomendador muy bueno o predictivo de visitas a la web con una capacidad de acierto elevadísima, pero la métrica que va a mirar quien te está pagando, digamos, porque hagas eso, es cuántas visitas tiene o cuánto tiempo se queda la gente en su web. Entonces, Claro. luego, no por ello, desde luego, menospreciar el increíble trabajo de muchos data scientists que hacen en Kaggle. Pero sí tener en cuenta que luego en la realidad, pues bueno, es difícil que puedas disponer del tiempo o recursos para invertir en mejorar un 0,1% Claro, tu claro, que al MAE final, o tu error cuadrático. Claro, claramente. sí, Es- sí, 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 sí. Y no has participado en ninguna competición en Kaggle, ¿verdad? No, en Kaggle no. Sí que participé cuando estaba estudiando en Santiago de Compostela. Hubo un hackathon que organizaba DCX Technology, que es una consultora de allí, y la verdad es que sí que me gustó, porque me dio un poco la visión, a la vez que estaba estudiando la parte como más académica y de fundamentos de la ciencia de datos, pues el cómo se está aplicando en industria. Fue una experiencia muy buena y la verdad es que yo la recomendaría el que se participase alguna vez en estos ámbitos, pero como decíamos, sí que es verdad que ahora que trabajo ya 5 días de esto, pues encerrarme 48 horas intensivas el fin de semana No, me cuesta un poquito. claro, normal, es que es normal. Y Joaquín, un poco para la gente que nos vea y demás, alguien que se está iniciando en este mundo, un poco desde tu experiencia, ¿cuál sería la ruta un poco que recomendarías seguir, ¿no? Pues un lenguaje de programación, luego, Sí, ¿cómo lo harías tú? Si tuvieras que ahora empezar de nuevo, ¿por dónde tirarías? Pues bueno, la verdad es que lo que decís es algo que sí que le he dado bastantes vueltas porque a mí en el día a día del trabajo, la parte un poco también de tutorizar o mentorizar a otros compañeros que han empezado o que tienen menos experiencia, es algo que valoro mucho y que me gusta. Yo o lo que he visto, creo que el principal limitante a la hora de incorporarse en este ámbito es el bloqueo por exceso de información. Cuando a lo mejor alguien dice, bueno, quiero ver esto de ciencia de datos, como que hay que saber, busca y de repente empieza a ver estadística, programación, en este y este otro lenguaje, visualización, Mm, matemáticas, ve tantas cosas que sufre el bloqueo de no sé por dónde, bueno, todos sufrimos el bloqueo de sí, no sé por sí, dónde sí. empezar, no empiezo. No es para mí. Yo le recomendaría que no le dieran demasiadas vueltas, que es un camino largo, que hay que absorber muchísimo conocimiento, pero no es necesario saberlo todo para empezar a aplicar valor o a sacarle rendimiento.
Así que yo les diría que empiecen por un curso, hay muchísimos en internet o libros introductorios, y que no pierdan demasiado tiempo viendo si este es mejor, este es peor. Todos les van a servir, es raro que con lo que hay fuera no les aporte. Entonces, verán que cuando empiezan a conocer los fundamentos y las cosas básicas, la velocidad de aprendizaje se dispara. Y cada vez vas adquiriendo de forma más rápida y no te cuesta nada a ver que un nuevo algoritmo se parece bastante a otro que ya habías visto con ciertos matices. Vale. Y creo yo también, que suelo decir, que tampoco te dejes llevar por cosas brillantes o del momento, ¿no? Los hot topics. Al final siempre salen nuevas librerías, nuevos algoritmos, son herramientas. Utiliza la que en ese momento controles mejor o creas que te va a facilitar la vida. Claro. Y por decir de alguna forma, tú, digamos, al final, como lo que decíamos, ¿no? Tenemos un poco la estadística, un poco las matemáticas, la parte de programación. ¿Consideras que a lo mejor hay que, un científico de datos, cuáles serían las 3 skills, digamos, que considerarías tú son imprescindibles? Y ya luego las demás, bueno, puedes... Si hay, mejor, si no hay. Pues muy buena pregunta, difícil de contestar. Yo cada vez veo más en las redes muchos posts, muchos comentarios que intentan reducir a 3 o 4 puntos las top skills que ha de tener un científico de datos. Hay algunos que abogan más por la parte técnica y otros destacan más la capacidad de identificación y de comprensión de los problemas que tenga un negocio en concreto. Mi experiencia, limitada por supuesto, es que aporte más o que destaque va a depender mucho del entorno donde realizas tu trabajo. Y me explico. En ámbitos de consultoría o de empresas bastante grandes que tienen un departamento de ciencia de datos, de científicos o de transformación digital, pero que dan servicio a muchos departamentos, seguramente la capacidad de comunicarte de forma fluida en un idioma intermedio entre lo tecnológico y lo que hace negocio va a tener mucho valor, puesto que ahorra muchísimo tiempo. Y a lo mejor el tema de skills técnicas tienes como más tiempo para aportarlo después, una vez identificado el problema. Luego hay otras empresas que tienen a lo mejor 1 o 2 productos únicamente, como puede ser un sistema de recomendación o un evaluador predictor de riesgo a la hora de dar financiación. En ese tipo de empresas, la parte de comunicación con el cliente puede que esté más gestionada por un equipo de comercial o más especializado en un business translator. Y los científicos suelen estar más involucrados en el desarrollo tecnológico y la iteración y evolución de ese producto. Entonces, en ese ámbito, va a destacar más cuánto sabes del ámbito más relacionado con la informática. O la algoritmia para conseguir que vaya más rápido, más eficiente. Así que yo, si tuviera que destacar una de todas estas, diría que mi experiencia es la proactividad de investigación. Yo lo que he vivido es que un científico cada X tiempo va a tener que cambiar de proyecto, de ámbito al que aplica sus herramientas, su set de herramientas de programación, de analítica, y seguramente son cosas nuevas. Y no va a poder disponer de alguien que esté sentado todo el rato explicándole de qué va todo, porque tendrá también su trabajo y sus jefes. Entonces, el poder manejarte, o al menos que no te cause estrés el tener que investigar aquí y allá, preguntar mucho, a lo mejor ver quién está trabajando en algo parecido y contactarle. Yo creo que eso es una de las habilidades que, a mi parecer, va a facilitar que avances en este ámbito de la ciencia de datos. Muy buena, sí, me parece muy acertado, ¿no? Al final son entornos muy dinámicos y muchas personas están relacionadas con tu trabajo, entonces esas capacidades de comunicación y proactividad, ¿no? Un poco son las que al final te hacen avanzar, digamos. Sí, y además son cosas que no te planteas cuando estás estudiando y que se estás haciendo un máster. Nunca vas a pensar que al final los problemas son estos. Te enfoca más en mejorar, como comentábamos antes, un 0,1% de la predicción de lo que es, y al final te enfrenta a problemas con la cual no estás listo para... Correcto. Que no por ello, no digo, yo soy el primero que le gusta la parte de sí, técnica claro, y
y de Machine Learning, pero es verdad que luego en la práctica, pues bueno, hay un equilibrio entre cuánto tiempo puedes dedicar y el valor que aporta el seguir mejorándolo. Claramente. Claro. Y sobre entenderte con el cliente y también encontrar como un equilibrio entre la solución que ofrece y el tiempo que te cuesta, claramente. Correcto. Porque te voy a dar la mejor solución del mundo, pero llevo 6 meses trabajando en esta, bueno, a lo mejor tampoco rentable. Así que... Tengo un buen compañero de trabajo que dice la frase de pon la media en producción y luego itera. Y luego al final es una buena forma, de cuando... yo creo que una de las cosas que te das cuenta cuando trabajas en proyectos de ciencia de datos es que haces un modelo o tienes un objeto predictivo, es solo un engranaje de todo el sistema. Mucho del valor está en identificar cuando lo pones con qué cosas interacciona bien, con qué cosas no. Cuanto antes pongas en marcha tu producto o tu proyecto, antes también te vas a dar cuenta de todas las dependencias o puntos de fallo que surgen. Entonces yo recomendaría agilizar esa parte, ¿no? No te esperes a tener un modelo perfecto, porque aunque sea perfecto haciendo su tarea, cuando lo unas al resto de componentes va a fallar algo por alguna parte. Y cuando antes lo identifiques, mejor. Es un proceso iterativo al final, ¿no? De ir Correcto. cambiando y fallo, error, hasta que al final logres algo decente, ¿no? Totalmente. Entonces, y luego a nivel de ciencia de datos, ¿cómo, o sea, estamos viendo un boom, ¿no? En los últimos años de Python incluso, que ha superado incluso a Java, según algunas encuestas, en cuanto al lenguaje más utilizado. Estamos viendo Machine Learning, que todas estas tecnologías al final están muy de moda, Big Data, son palabras que están ahí todo el rato por las redes y mucho marketing, ¿no? ¿Cómo ves tú un poco el futuro de todo esto? ¿En qué, obviamente es un campo que está yendo a más, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves aquí a lo mejor de aquí a 5 años, este mundo, estas profesiones, Pues ámbito? yo en los últimos años sí que veo una tendencia clara en cuanto a que cada vez hay más interés en que los científicos de datos participen de forma activa en lo que es la puesta en producción, el despliegue de los modelos o del código que crean. Porque al final es un poco el cuello de botella del punto en el que se traduce tu trabajo en un impacto real en la compañía o en un producto. Y eso está dando un poco lugar a lo que ahora se está llamando Machine Learning Engineer, aunque bueno, ya yo soy totalmente, o considero que en este mundillo sabéis que hay muchas palabras que se ponen de moda y que son formas más guays de decir algo que ya existía, etcétera. Pero bueno, creo que sí que es verdad que es una de los skills que se está pidiendo cada vez más en los científicos de datos. Esto tiene un impacto importante porque requiere una componente informática más grande y para muchos científicos, incluido yo, que venimos de otras áreas, no de la ciencia de la computación o cosas relacionadas, pues puede ser un punto que tenemos que aprender y que no es fácil. Pero también veo que afortunadamente cada vez hay más herramientas y servicios que están facilitando mucho esto. Pues, por ejemplo, AWS tiene SageMaker, que ha sacado recientemente, H2O AI también tiene su driverless, que es una forma, digamos, un framework en el que tú creas tu modelo y de forma relativamente fácil lo puedes, digamos, poner en la nube, ejecutándose de forma periódica y dando generando predicciones o salidas. Yo creo que ese es uno de los puntos que recomendaría para aquellos que ya se manejan bien en lo que viene a ser la analítica básica, el modelado, pues como siguiente punto el formarse en cómo llevar a producción toda esta parte. Claro. De nuevo, es una visión limitada y por lo tanto una opinión personal. Claro, sí, un poco esa figura de DevOps, ¿no? Que hay en empresas, ¿no? Un poco de... Correcto, ahora mismo dependemos en general, yo creo, los científicos y dependerán, ¿eh? También yo creo que lo que hay que encontrar es un equilibrio. No puedes, al final, como toda persona, pues no puedes saber de todo claro, a la perfección, hay que repartir, pero sí que se está pidiendo cada vez más que se tenga conocimiento de ese área y de si no sabes hacerlo, pues identificar quién sí puede
o qué requerimientos va a tener el proyecto para alcanzar ese punto. Claro, sí, al final es tener, ¿no? Pues saber un poco, tener a lo mejor unas nociones básicas, tampoco tienes que ser un experto, pero sí saber unos parámetros de, oye, pues necesitamos esta RAM, no necesitamos estas capacidades de memoria o lo que sea, ¿no? Para luego poder, Correcto. pues, no sé, Giovanni, Yo, si hay alguna cosilla quería, más. quería preguntar una cosa, más que nada porque me gusta un poco el procesamiento de lenguaje natural y mirando así en tu web he visto que, bueno, está súper completa como comentábamos antes, pero falta un poco esta cosa. ¿Es más una decisión tuya personal o porque nunca te has enfrentado a problemas de esta rama? Pues Vamos. porque, tal cual, porque tengo poca experiencia en el ámbito y por lo tanto no considero que sepa lo suficiente como para escribir algo que Vale, pueda no, tener la rigurosidad. pensaba más que habías encontrado alguna otra web donde estaba explicada bien y así no quería Eh, simplemente repetirlo. Más que nada no, porque la verdad es que iba a tengo preguntar dónde, dónde podía mirar. poco A ver si conocimiento. Es lo uno que de los haces. puntos que me gustaría conocer. Es verdad que la parte de NLP también está muy relacionado con el deep learning. Ujú, Y es un campo en el que yo tengo más experiencia en la parte de visión por computación, es ujú, donde más he experimentado con las tecnologías de deep learning. Otra de ujú. las grandes áreas es la parte del procesamiento del lenguaje natural. Espero algún día Poder, poder saber suficiente como para escribir sobre ello. Seguramente, pues bueno, el día en que tenga un caso de uso, un proyecto en el que tenga que implicarme, pues será la razón que tendré que ponerme las pilas y empezar a buscar y leer como loco al respecto. Claro, es muy, que muy bien. una de las cosas interesantes de tu blog es eso, ¿no? Que tiene siempre ese caso práctico, que supongo que muchas veces es tu propia experiencia personal, relacionada a lo mejor con la empresa, o has trabajado en eso y es como, vuelco esto aquí y Correcto, mucho de lo que aprendo es también por experiencia del trabajar y por suerte, yo creo que una de las cosas que también se está democratizando mucho es el acceso a datos. Obviamente cuando trabajas en una empresa, pues el dato es uno de los valores que tiene y pertenece a la empresa, no puedes publicarlo, al igual que la algoritmia que hayas desarrollado en concreto. Pero bueno, sí que hay un punto intermedio entre poner casos de uso con dataset externos de cómo se hace un análisis básico, cosas que hay que intentar ver y que a lo mejor te das cuenta que si no has trabajado antes no te preguntarías por eso y creo que sí que se puede llegar a un equilibrio entre, pues bueno, no comprometer la confidencialidad de los trabajos Claramente, que claramente. haces o que has hecho con el, bueno, transmitir en la comunidad ideas y formas de analizar el dato. y Muy, no, muy bien. me parece muy bueno. Y sobre todo, lo que yo remarcaría, lo que yo, digamos, de nuevo volviendo un poco a tu blog, porque la verdad es que está muy bien. Pero el De punto hecho, clave ahí, vamos a entrar creo en yo, o sea, lo descripción. que para mí tiene el valor más importante es como trasladar esa experiencia profesional que tú tienes en tu trabajo y ponerla ahí en un caso real, ¿no? Porque tú haces a lo mejor algún curso en cualquier plataforma, no sé, en Coursera, gratuito o cualquier cosa, y sí, te cuentan toda la teoría muy bien, pero luego casos prácticos donde digas, vale, tal, eso es un poco lo que está guay, ¿no? Lo que está más interesante, creo yo. Porque también es Eh, una forma de motivar a la gente a como, vale, todo esto que me están contando se aplica Sí. aquí. Entonces es como, vale, puedo aprender todo esto, pero luego lo puedo aplicar. Entonces, si veo una aplicación, me motivo para aprender todo eso, ¿no? Un poco como el que te enseña a cerrar y luego te dice, bueno, porque tienes que trabajar mucho, ¿no? to- Pero te enseña a cerrar y luego sirve de motivación para ir hacia atrás, ¿no? Un poco. Totalmente. Mi idea, como cuando yo intento buscar algo, digo, vale, este es el artículo que necesita esta persona que me viene perfecto. Es un poco la introducción, que hay muchísima teoría, pero que al final me leo un poco al principio en diagonal para saber, entender de qué va todo, etcétera. Luego, si hay un caso práctico, es lo que me fuera a decir, uy, esto creo que lo comentaban ahí arriba. Pues ya vuelvo y veo, pero el hecho de necesitar entenderlo para aplicarlo o para solucionarlo, creo que facilita más y motiva más bueno, voy a releerlo porque así voy a entender qué está haciendo esta línea de código o por qué está tomando esta decisión. Tal cual, tal cual, Y al tal cual. final el blog no, es un poco una proyección de cómo a mí me gusta entender las cosas o a veces cómo me gustaría que me las hubiesen explicado
y así resumo, pues oye, 2 o 3 libros que me he leído o con la información está desestructurada, cómo me gustaría que me contaran algo en 1 hora. Claro. Y Joaquín, así de libros que tú dirías, pues para un científico de datos, no sé, un libro que te haya gustado o algunos recursos que tú dijeras, esto está muy bien, ¿qué nos podrías Pues yo contar? la verdad es que, como os digo, tengo muy mala memoria, así que no os voy a Bueno, no poder te decir preocupes. autores y títulos de memoria, pero un libro que a mí me pareció magnífico y que me permitió decir, puedo entenderlo y puedo seguir adelante, es el de Introduction to Statistical Learning with R, que es de los mismos creadores que los de Elementos de Estadística, si no me equivoco. Es público, es gratuito, está en formato PDF por la Universidad de Stanford, si no me equivoco, y me parece fundamental. Está en R, apostaría a que seguro que hay algún repositorio de Git o alguna página en la que puedes encontrar las partes del código hechas en Python, pero sería el libro que recomendaría por excelencia para aquellos que quieren aprender sobre modelado, sobre la parte de modelado y Machine Learning. Aunque el título no pone Machine Learning por ningún sitio, va de eso, va en palabras bastante sencillas y sin una rigurosidad matemática excesiva, porque yo soy el primero que salta cuando ve muchas letras griegas y muchas ecuaciones, dice, uy, una página menos que tiene Una el menos. libro. Pero la verdad es que me parece muy ameno el ir leyéndolo. Tienen un curso también. Yo mi aproximación fue, me leía el capítulo y me veía el vídeo de 1 hora en el que hablaban al respecto los 2 profesores y autores del libro, y me parece magnífico. Aún así, creo que hay muchos, y yo lo que animo es, coge uno que sea introductorio. Si no vienes del ámbito de las matemáticas o tu conocimiento no es muy elevado a ese respecto, intenta coger uno que vaya más sobre la idea y el fundamento intuitivo que sobre la demostración rigurosa, porque si no se puede hacer un poco arduo el estar 50 páginas para cada algoritmo o para cada aproximación. Claramente. Al Si final, muchas podemos, veces, todos esos algoritmos se traducen en una librería en Scikit-Learn, ¿no? Que ya está implementado y está bien saberlo, ¿no? Porque para poder después modificar los algoritmos tienes que saber qué parámetros son importantes, pero que tampoco tienes que entrar al detalle matemático de esto, ¿no? Es un poco, Ni en la mucho, práctica, digo, ni mucho menos. Por supuesto, cuanto más sepas, mejor. Pero a mí me gusta poner el símil de que, aunque el ámbito de la ciencia de datos es súper amplio y tardas años en manejarte con soltura en cada una de las ramas que tiene, o incluso no tienes por qué llegar a todas, porque cada vez es más amplio, pues si al final estás en el ámbito de Deep Learning, pues te centras ahí, que al final es la parte de redes, etcétera, y nada tiene que ver, o es poco probable que estés viendo pues gradient boosting o otros algoritmos si estás en ese campo. Pero a mí me gusta verlo como que no necesitas un nivel, adquirir todo ese conocimiento para empezar a sacarle valor. Al igual que bueno, todos tenemos un smartphone y yo por lo menos no sé, me imagino que la mayoría no sabe cómo funciona cada uno de sus componentes, el microprocesador, el teclado, claramente. los circuitos, pero aún claro. así somos capaces de utilizarlo con fluideza, enviar mails, hacer fotos, chatear, es decir, sacarle valor como herramienta. Pues Claro. lo mismo intento ver yo de cara a todo esto. Al final, pues gracias a que existen comunidades que crean pues Scikit-Learn, H2O, Keras, están ahí para que las utilicemos y cuanto más sepas, más podrás profundizar, pero no hace falta que llegues al nivel básico de todo para ser útil. Claro, claro. Y un poco por tu filosofía, lo que para la gente que nos está viendo, ¿no? La recomendación sería un poco como empieza, ¿no? En plan, aunque no sepas mucho, salta al barro, ¿no? Y mójate y... Exacto, empieza con una de las partes. Si a lo mejor te interesa más la parte de estadística básica, pues coge una librería o un libro. Yo lo que recomiendo sí, que es verdad, todos los libros, cursos que no solo tengan teoría, que también tengan código,
que te permitan copiarlo y pegarlo de forma que al día siguiente ya estás probándolo con tu trabajo, lo que necesitas ver de si una web vende más que otra o si un fármaco funciona mejor que otro, para que ese salto de la teoría a cómo lo aplico sea inmediato. A mí me ha resultado muy útil y es una de las cosas que tiene el libro que os comentaba de Introducción al aprendizaje estadístico con R, que me facilitó muchísimo el decir, pues si está aquí, si lo puedo aplicar, solo tengo que poner mis datos. Claro, es que eso es brutal, ¿no? Y luego también lo bueno es que a medida que vas avanzando te vas generando esos templates, ¿no? De que como tú hablabas, ¿no? Pues este algoritmo de aprendizaje no supervisado de tal, lo tengo por aquí. Luego tengo un código que le cambio los datos y 4 cosas y tengo una primera aproximación, ¿no? Totalmente. Yo recomiendo que los que están aprendiendo, o bueno, los que ya sepan que ya lo harán seguramente, se copia y pega muchísimo de tu trabajo anterior, me refiero. Al final, crear código es algo lento, sobre todo si quieres que funcione bien, que esté bien. Entonces, tenerlo bien organizado de forma que sea accesible te va a ahorrar mucho tiempo. Y también un poco hasta que tienes toda la visión, pues el resumirte, vale, este algoritmo, ¿qué hace? Pros y contras, como highlights, y se utiliza así, un breve ejemplo. Pues seguramente te facilita mucho la vida a la hora de elegir o empezar con alguno. También recomendaría que, bueno, al final hay muchísimos algoritmos, escoge uno, prueba que supere, al final no hay modelos, mi opinión es que no hay modelos buenos o malos, hay modelos útiles o no útiles. Si empiezas alguna regresión lineal y ya te genera una capacidad de predicción mayor que el nivel que había hasta ahora en la empresa o en tu negocio, bienvenido es, ya aporta valor, ya iterarás sobre él. Claro, sí. Esa filosofía me parece muy, muy acertada, la verdad, y como que también tienes ese feedback, ¿no? De que estás haciendo algo útil, te dan más ganas de seguir aprendiendo y de seguir profundizando, ¿no? Y entras en esa espiral positiva de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Demuestra que algo puede funcionar un poco y será más fácil que te den los fondos, el tiempo o que te den libertad para seguir mejorándolo. Si esperas demasiado, es posible que luego en la práctica pues el tiempo y el dinero es finito que se puede dedicar. Entonces, la mejor apuesta es que demuestres un poco de valor lo antes posible porque te dará más probabilidad de que puedas iterar sobre ello. Pues sí, la verdad es que no sé si Giovanni tienes alguna pregunta, alguna cosa que... No, yo la verdad que, bueno, hemos hablado de bastante cosas, la verdad, y quería simplemente agradecer a Joaquín por el tiempo que nos ha dedicado y, por supuesto, dejamos el link de su web y de esos libros que nos estabas comentando, porque, bueno, su web ya hemos dicho que está bien hecha Brutal. y seguro no puede ser útil y por mi parte podemos terminar aquí. Sí, pues sí, agradecerte Joaquín por tu tiempo, todo lo que nos has enseñado, esta sesión de un poco de tu experiencia, de todo el proceso que has seguido, que la verdad que creo que a muchas personas les va a ayudar y les va a motivar para seguir. Y bueno, que pues eso, muy agradecido de que estés aquí y bueno, si quieres despedirte o... Pues el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por darme un rato en vuestro canal. Y la verdad es que comentaros que a mí todas estas iniciativas de democratizar y de visibilizar a la comunidad de forma libre y gratuita conocimiento, me parece estupendo. Así que os animo a que sigáis entrevistando a mucha gente, cada una os dará una opinión y ahí está el valor, entre todas combinarlas y sacar lo mejor de cada una. Así Pues, que por mi parte ha sido un placer y encantado de seguir en contacto con vosotros para cualquier otro debate o charla en el futuro.